una oración por liberación. Y yo le voy a invitar que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13. Y este es el modelo que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos para que ellos oraran. Hemos estado viendo esto por las últimas 4 semanas, con estas serían 5 semanas, y ya vamos a concluir esta serie. Y vamos a estar enfocándonos en el versículo 13, pero vamos a leer todo el texto. Mire, yo he querido leer esto cada vez que predicamos, a una manera de que nos aprendamos el Padre Nuestro y que lo practiquemos. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Jesús dijo: orad pues de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El versículo 13, en el cual vamos a estar enfocándonos hoy, dice: y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, en esta última y quinta parte de la serie quíntuple, como les dije, hemos titulado eso una oración o una petición a Dios que nos libre del mal. Esto es lo que Jesucristo, después de hablarle acerca de reconocer a Dios como Dios Padre, de orar para que su voluntad se cumpla, de decir: perdona nuestros pecados así como nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden. Él termina concluyendo y diciendo: ahora oren a Dios y digan: no nos metas en tentación. Esto es una oración pidiendo a Dios que nos libre del mal. Y el mal es esa fuerza que se opone al cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es el mal? ¿O qué es el maligno? Es esa fuerza que lucha en contra del cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. El mal siempre se va a levantar en contra de usted para que la voluntad de Dios, que nos dice el libro de Romanos, que es buena, es agradable y es perfecta, no se cumpla en usted. Así que el maligno siempre le va a estar haciendo la guerra para que usted desista de la fe y para que esa voluntad no se cumpla. Entonces debemos de orar. Pero algo interesante, que cuando hablamos del mal, no podemos ver el mal como una sola entidad, sino que son una fuerza o fuerzas que luchan en contra de nosotros. Yo puedo dividir, o me gusta separar el mal entre dos partes o dos entidades. Y la primera entidad es mi propio yo. Es mi propio deseo. Cuando yo hablo acerca de luchar contra el mal, hay algo que usted y yo estamos batallando todos los días, y es mi voluntad en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la Biblia dice que es buena, es agradable y es perfecta. Pero también Dios nos dio una voluntad. Y mi voluntad muchas veces se enfrenta a la voluntad de Dios. Porque según yo pienso muchas veces que lo que yo quiero es lo mejor para mí. Y como yo pienso que lo que yo quiero es lo mejor para mí, muchas veces yo me voy a oponer a lo que Dios quiere. Pero hay algo que yo no sé de mí mismo, y es que mi visión es limitada. Que Dios ya vio toda mi historia. El Salmo 139 dice que en sus libros estaban escritos todos nuestros días, toda nuestra historia ya estaba escrita. Dios vio tu comienzo y tu final. Pero como yo pienso, me arreglo el traje y digo: eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gusta. Hay una fuerza en mí, una concupiscencia, Pablo le llama. Hay un deseo en mí que dice: no, eso es lo que yo quiero. Y esa fuerza pelea en contra de la voluntad de Dios, pelea en contra de que el plan de Dios se cumpla para mí, porque según yo, mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Entonces todos los días yo peleo con esa fuerza. Por eso Jesucristo dijo: toma tu cruz todos los días y sígueme.
Yo tengo que levantarme todos los días, agarrar mi cruz y seguir a Cristo. Porque van a haber días que yo me voy a levantar, yo voy a mirar la cruz y yo voy a decir, no quiero hoy, no. Pero Jesucristo toma tu cruz todos los días. Así que mira, la vida cristiana es una decisión de todos los días. Muchas veces nosotros miramos la vida cristiana como una historia completa, un solo. Jesucristo dijo, no, cójanlo suave, al pasito. No se afanen por muchos meses y años. Sean fieles hoy. Tomen su cruz hoy. Caminen y síganme hoy. Entonces nosotros tenemos que entender que esa primera fuerza me hace batalla en contra de mí. Aunque la Reina Valera, la versión Reina Valera dice, no nos metas en tentación. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo dice. Y dice, no permitas que cedamos a la tentación. Porque hay una gran diferencia. Y esto tiene que ver con traducción, con versiones y el texto. Hay una gran diferencia entre yo decir, no me metas en tentación o no nos metas en tentación. Y quizás muchos de ustedes dicen, no permitas que yo caiga. No permitas que yo caiga a la tentación. Pero cuando yo hablo y yo digo, no me metas, yo estoy diciendo, o yo puedo orar con la mentalidad de que me está metiendo en la tentación. O si yo digo, no permitas que yo caiga a la tentación, yo me resbalé y me caí. Pero cuando miramos el texto que dice, no permitas que yo ceda a la tentación, ahí la responsabilidad es mía. Porque Dios me ha dado el poder, la autoridad para vencer. Yo tengo la opción y yo tengo el poder por el Espíritu Santo que está en mí en decirle no al pecado, no a la tentación y mantenerme firme en lo que Dios ha dicho para mí y en las verdades de Dios para nosotros. Por eso quiero dejar claro que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Así que no podemos orar, no me metas en tentación, porque Dios no nos mete en tentación. El libro de Santiago capítulo 14, capítulo 1, verso 14 y 15 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. No fue Dios que permitió que yo pecara. No, Dios no quiere que tú peques. Dios no te envió la tentación para que tú pecaras. Dios no está en el cielo diciendo, le voy a enviar esta piedrecita para que esa cáscara de banana para que resbale y se caiga, como hacían en las caricaturas cuando éramos niños. Dios no piensa así. No está buscando la oportunidad para que tú caigas. Sigue diciendo, Dios nunca es tentado a hacer el mal. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay pensamientos malos. Y jamás tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. Y si usted sigue leyendo, el texto le va a decir y usted va a entender que dice, la tentación viene de nuestros propios, ¿qué? Deseos. Lo vi, se veía bien, me atrajo y comencé a jugar con el pecado. Viene de Satanás nunca te va a tentar con algo que a ti no te gusta. Satanás nunca te va a poner algo que a ti no te atrae. Él sabe cuáles son los deseos tuyos y la que te gusta, y es con eso que Él te va a tentar. La tentación surge de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, ese deseo del mal, del pecado, de las cosas de este mundo. Nos seducen y nos arrastran. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da muerte. Así que cuando yo pienso que lo que mi deseo y mi voluntad es buena para mí, ese deseo muchas veces lo que me está es arrastrando a desviarme, a alejarme de la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuenta con eso. Debemos orar para cuando la tentación se presente, no cedamos a ella. Debemos orar y debemos tener fuerzas para decirle, yo no me voy a rendir ante la tentación.
La segunda fuerza que combate en contra de nosotros es lo que la palabra de Dios dice en la segunda parte del texto 13. Y dice, líbranos del maligno, de Satanás, el diablo. Y la palabra, en el hebreo, la palabra Satanás lo que significa es adversario. Una persona que lucha en contra tuya. La palabra Satanás lo que significa es, él es el adversario. Él está luchando en contra tuya. Dios ha declarado cosas buenas, poderosas, bendiciones grandes para ti. Pero Satanás está luchando para que eso no se cumpla. Él te está haciendo la guerra. Él te está invitando para distraerte, para desanimarte, para que esa voluntad de Dios no se cumpla en ti. Entonces este adversario presenta una causa. Él presenta esa batalla en contra de nosotros. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta. Mi mamá decía, abran los ojos. Y así. Abran los ojos. Estén alerta. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Mire que dice gran enemigo, no dice el enemigo, el gran enemigo, porque él tiene una fuerza, él tiene poder, él tiene estrategias. Porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está detrás de todo peligro de nuestras vidas. Hay personas que piensan y hay personas que incluso oran a Satanás. Oran al diablo. Cuando usted mira la historia y ve los testimonios de estas personas que estaban envueltas en el satanismo, usted se va a dar cuenta que muchos de ellos dicen, nosotros oramos. Incluso yo estaba leyendo en un libro acerca del matrimonio esta semana de Charles Swindoll, que él decía que un día él se subió a un avión, se sentó alguien, estaban sentados volando en el avión, él ve que esta persona cada cierto tiempo bajaba la cabeza y oraba, levantaba el rostro. En un momento vino la comida y esta persona dijo, no, yo no quiero nada. Y cada momento bajaba el rostro y oraba. Y él le llamó mucho la atención y pensó, como muchos de nosotros, y le preguntó, cristiano, ¿por qué siempre cada cierto tiempo bajas el rostro? Y esta persona le dice, sabes, yo soy satanista. Y yo estoy orando ahora mismo para que los matrimonios y para que la juventud sea destruida. El deseo de Satanás es destruirte. Él está detrás del derramamiento de sangre. Él está detrás de cada engaño, de cada traición. Él está detrás de la muerte que suceden. Él está de cada persona que invita a la juventud a envolverse en las drogas. Él está detrás de cada invitación a separarse de Dios. Satanás quiere destruirnos. Su misión, su deseo, el anhelo de él es que nosotros seamos destruidos. De que la voluntad de Dios no se cumpla en nosotros. Un adversario también puede ser o puede significar alguien que presenta una causa o un caso en tu contra. Satanás no solamente es ese adversario que quiere destruirnos y que lucha en contra de nosotros, sino que él presenta también una causa en contra de nosotros. Cuando miramos el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, vemos que Satanás, la serpiente, presenta una causa en contra de Dios, porque él es el adversario. Él le dice a la mujer, Dios le ha dicho a ustedes que no coman. No le va a pasar nada. Él sabe que el día que ustedes coman, sus ojos serán abiertos y conocerán el bien y el mal. Él estaba presentando una causa en contra de Dios para que el hombre y la mujer pensaran, creyeran de que Dios estaba reservando cosas de ellos. Cuando miramos en el libro de Job, dice el libro de Job en el capítulo 1, verso 9, habla de que los ángeles llegaron al cielo. Y cuando Dios comienza a hablar y le presenta a Job y le habla de Job, Satanás le dice, no, Job te tiene que servir, porque imagínate, tú tienes un vallado alrededor de él, tú lo proteges, mira lo rico que es el hombre más rico de toda su región.
Claro que te va a servir. Y entonces él comienza a presentar una causa en contra de Job. Eso es lo que Satanás hace todos los días. Él va a presentar una causa en contra de Dios y va a presentar una causa en contra de nosotros los hombres. Satanás, yo sé que muchas veces se presenta ante el cielo y dice, mira, él pecó y cómo tú puedes. Pero Jesucristo, que nos ama tanto, él dice, la sangre de Cristo nos libra, nos perdona, nos cubre de todo pecado. Y esa es la bendición que tenemos del Padre. Que cuando Satanás se levanta para acusarnos, tenemos ese abogado que se llama Cristo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros ante el Padre. Él está clamando por nosotros ante el Padre, porque Él sabe que somos débiles. Y cuando Satanás se levanta para hacernos la guerra, Él está ahí venciendo, defendiéndonos. Entonces tenemos que entender que Satanás es un adversario que va a tratar de destruirnos. La otra cosa que tenemos que entender es que tenemos que conocer sus artimañas. Tenemos que conocer sus estrategias de guerra. Y la palabra de Dios, y este es el segundo punto cual quiero mencionarte. Mire, este general de guerra que se llamaba Sun Tzu, que vivió en China por allá por el siglo VI antes de Cristo, escribió un tratado de guerra, de militar. Él era un general de guerra y él escribió un tratado de guerra. Y él escribió estas palabras. Dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y hoy no vinimos a hablar de Satanás, pero la Biblia nos dice que tenemos que conocer sus ataques, sus artimañas. Y el libro de Efesios capítulo 6 dice en el versículo 11 y 12, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las artimañas del diablo, contra las estrategias del diablo. Pues la lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Entonces tenemos que tener cuidado, a conocer. Y mire algo interesante. Hay ocasiones que Satanás va a usar estrategias que nosotros podamos que se ignoremos. Y una de esas estrategias es que muchas veces ese ataque vendrá de afuera y vendrá de las personas que están cerca a nosotros. Muchas veces Satanás utilizará a nuestras amistades, a nuestros socios, para hacernos caer y alejarnos de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que estar preparado, estar calmado, estar listo, estar vigilante. Porque Satanás muchas veces va a presentar, o se va a presentar y va a usar a personas cercanas a nosotros. A nuestros socios, eso no hace nada. ¿Por qué no vamos y hacemos tal cosa? ¿Por qué no vas y dices tal cosa? Mire, todo lo que le lleve a usted o le cause a usted faltarle a Dios, usted debe de decirle que no, rechazarlo. Mire, esos favores que esos amigos le piden, yo quiero detenerme y decir esto con mucha calma. Hay favores que hay personas que nos piden que nosotros sabemos que estamos mal. Sabemos que están mal. Sabemos que ofenden a Dios. Pero tú sabes lo que nosotros hacemos muchas veces. Le hacemos el favor a la persona porque no queremos ofenderle. Y tristemente, estamos más dispuestos a guardar nuestra relación con un ser humano que guardar nuestra relación con Dios. Muchas veces estamos dispuestos a decir,
Está bien, yo lo voy a hacer. Tú sabes que estás mal. Tú sabes que lo que esa persona te está pidiendo está mal. Tú sabes que no está mal solamente, es pecado lo que esa persona te está pidiendo. Pero como tú eres buen amigo y es tu amigo del alma, tu compadre, como decimos nosotros, o tu comadre, yo lo voy a hacer. Tú sabes que está mal. Y muchas veces escogemos amar más a los hombres que a Dios. Muchas veces preferimos ofender a Dios y quedar bien con los hombres. Muchas veces queremos agradar a los hombres, poner a Dios a un lado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos cuidados de esos favores. Mira, yo trabajo cuando tú salgas, tú poncha la tarjeta. Uy, pastores, así no. Tú le puedes decir a ella que yo no estoy aquí. Eso pasa hasta en las mejores familias, en los mejores cristianos. Son cositas que nosotros, pero tú sabes lo que muchas veces ese amigo después hace. Pero tú una vez lo hiciste. Y después viene Satanás y te dice, pero tú pecaste. Porque, ¿sabes algo? El enemigo, él te va a empujar a que tú peques. Y después que tú peques, tú dices, ya deja eso así, no ni vuelva por la iglesia. Porque imagínate, tú eres un sinvergüenza, una sinvergüenza, vienes pecando, vienes haciendo el mal. Tú eres cristiana. Mire, una vez alguien me llamó, pastor, tiene que votar a esa persona de su iglesia. Porque ese muchacho siempre se porta mal, hace esto, lo otro. Y yo le dije, mire, hermano, la realidad es que todos nosotros estamos en un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque según esta persona, porque este joven había fallado una vez, ya no había perdón ni redención para él. Eso es lo que Satanás hace. Él te invita a que peques. Él te invita a que vayas. Él hace todas las cosas y te lo pinta de un color hermoso. Y después que tú estás envuelto en ella, tú te sientes culpable por la reprensión del Espíritu en ti. Pero también Satanás comienza a decirte, ya no sirves para nada. Ya no puedes. Eres un pecador, eres una pecadora. Es por eso que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Y toda invitación que venga del enemigo, decirle que no. Una de las otras estrategias que Satanás usa muchas veces es usar a nuestros seres queridos para hacernos pecar. Lo último que usted espera es que una persona llegue, y muchas veces una persona de sangre, le diga, ¿qué tú haces yendo a la iglesia, muchacho? Porque tú estás demasiado joven para estar en esto. Muchas veces, mire, yo decidí aceptar el llamado, yo le hablé a algunas personas que me conocían y ellos me dijeron, ten cuidado, no dejes tu carrera universitaria, tu trabajo de mucho dinero por meterte al ministerio. Porque muchas veces el mundo te va a dejar de acuerdo a la sabiduría humana. Ellos te van a decir, mira, esto o haz esto, de acuerdo a su entendimiento humano. Y muchas veces esa sabiduría humana lo que te va a hacer es apartarte de Dios, es alejarte de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mira, el mismo Pedro cuando estaba con Jesucristo, que le dijo, tengo que ir y tengo que morir por ustedes. Pero él le dijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo que tú ir ahora de que a morir por? Yo estoy esperando que tú seas rey y que tú te conviertes, que tú tomes el trono y que tú te conviertas en el gobernante y rey. La gente muchas veces que te quiere es esa también la que te va a ofender. Mire, si usted va caminando por ahí, usted encuentra a un borracho o una persona desconocida y le dice, tú tienes la nariz grande, usted va a decir, este tipo está loco. Pero si una de tus seres queridos, o tu padre, tu madre, dice, tú tienes la nariz grande, eso como que no. Muchas veces Satanás, a quien va a utilizar para que te duela, para ofenderte, esa gente que tú dices, pero él es mi sangre, él es mi ser querido, ¿cómo puede hacerme
esto. Porque Satanás dice, él sabe que esas cosas te van a doler. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas y no dejar ni desistir de nuestra fe, porque el viento, porque vengan tormentas, porque vengan dificultades, porque vengan ofertas del mundo, porque vengan ofertas de nuestros seres queridos para que nos hagan desistir de nuestra fe. Tenemos que mantenernos firmes. La palabra de Dios dice, pónganse toda la armadura de Dios, manténganse firmes ante las estrategias del enemigo. Tienes que mantenerse firme creyendo, porque Dios tiene planes, propósitos grandes para nosotros. Entonces tenemos que entender que van a haber momentos en la vida donde seremos ofendidos. La palabra de Dios nos dice, pónganse la armadura de Dios. Pastor, ¿cómo yo me preparo para vencer la tentación? Pastor, ¿cómo yo me equipo? ¿Cómo yo me enlisto y para mantenerme firme? Porque la verdad, pastor, es que hasta yo mismo estoy cansado de tanto pecar. Me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. Y como dice el líder, ¿y cuándo que te vas a levantar? Pero, ¿qué yo tengo que hacer para mantenerme firme? ¿Cómo yo puedo resistir? Pablo dice, pónganse la armadura de Dios. ¿Tú sabes lo que Jesús también dijo? En el momento más difícil, la noche antes de él ir a la cruz del Calvario y morir, de ser azotado, de ser molido, de ser escupido, de ser humillado. ¿Sabes lo que él le dijo a sus discípulos? Le dice, velen y oren. Hay dos cosas que él está diciendo aquí. Él está diciendo, velen, estén pendientes, estén alerta y oren para que no cedan a la tentación. La manera como yo me mantengo firme ante la tentación es orando. La manera como yo puedo vencer las tentaciones cuando vengan a atacarme es orando. Pero esto no es una oración de que yo voy a orar cuando yo esté en el problema. Lo que Jesucristo le está hablando aquí es de una oración anticipatoria. Él está diciendo, oren para que no cedan a la tentación. Si tú esperas orar o tú esperas estar en medio de la tentación para comenzar a orar, líbrame de la tentación. No, tú tienes que orar y Jesucristo dice, velen y oren para que no cedan. Comiencen a orar antes. Jesucristo comenzó a orar la noche antes de ir a la cruz del Calvario. Él comenzó a decirle, Padre, mira, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es que tú te mantengas firme cuando viene la tentación. Pero tú no puedes orar cuando ya estás metido en la tormenta. Porque yo tengo que ser honesto. Hay momentos que cuando la vida te golpea, tú lo único que vas a poder quizás es adorar a Dios. Tú no vas a sentir el deseo ni el ánimo de orar. Pero Jesús dice, oren antes de que venga la tentación. Velen y oren para que no cedan a la tentación. Porque toda batalla se pierde o se gana antes de pelearla. Toda batalla se pierde o se gana antes de pelearla. Si tú vas a esos que practican algún deporte y ustedes ven al otro equipo fuerte y se ven grande y ellos comienzan a hacer cosas para intimidar, tú vas a decir, ya estamos perdidos. Un boxeador no puede entrar al ring pensando que él va a perder. Toda pelea se pierde o se gana antes de pelearla.
Eso significa de que yo tengo que orar constantemente. La oración del Padre Nuestro es una oración diaria. Jesucristo nos está diciendo, oren por estas cosas que yo le he dado. Oren para que cuando la tentación venga, ustedes no cedan a ella. Pídanle a Dios que el día que la tentación se presente, ustedes estén listos. Cuando miramos la historia de Jesucristo en el desierto, dice que Él fue tentado después que había terminado el ayuno. Jesús estaba ayunando y orando en el desierto. Él se estaba preparando y después vino Satanás y lo tentó. Nosotros tenemos que entender que debemos de orar antes que se presente. Es por eso que es tan importante despertarte temprano en la mañana y decir, ¿sabes algo? Yo le voy a presentar mis primeros minutos de mi día al Señor. Señor, te presento mi día, mis decisiones, a dónde voy a estar, con la gente que voy a estar, para que el Señor te dé la valentía, te dé la sabiduría, te dé el entendimiento de tú enfrentar cualquier lucha, cualquier prueba y mantenerte firme. Debemos de orar anticipadamente, antes de que surja el ataque. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración diaria. Todos los días debemos orar. El objetivo es que tenemos que orar para que no cedamos a la tentación. Mire lo que 1 Corintios capítulo 10, del verso 13 al 15 dice, y yo voy a parafrasear, dice, Dios es fiel. Dios es fiel y Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que yo puedo soportar. Mire qué interesante, que la palabra de Dios me dice que Dios es tan fiel y Él sabe mis debilidades. Él nunca va a permitir que la tentación sea mayor de lo que yo puedo soportar. ¿Usted sabe lo que eso me da a entender a mí? Que nosotros tenemos la capacidad de vencer la tentación. Pero como en nosotros hay un mal, hay una carne, hay un cuerpo físico que le gusta el pecado, muchas veces cedemos. Porque la Biblia me dice que Él es fiel y Él nunca me va a poner una tentación que sea mayor de lo que yo puedo soportar. Significa de que Dios ya te dio el poder, me dio el poder, nos dio el poder para vencer la tentación. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes y decirle a la tentación, ¿sabes algo? Ya no voy a ser tu esclavo, ya no voy a vivir esclavizado al pecado. Ahora yo soy libre en Cristo Jesús, porque Jesucristo me ha dado el poder para vencer toda tentación, todo mal, toda preocupación, todo lo que se presente. Yo puedo vencerlo porque Dios es fiel. Él no nos va a presentar y no nos va a poner una prueba que no podamos soportar. Eso significa que yo puedo vencer la prueba, que tú puedes vencer la prueba, que tú puedes decirle no a las invitaciones, que tú puedes vivir una vida en santidad como Dios espera. Él es fiel y Él nos ha llevado a vivir una vida en santidad. Y concluyo con esto. Nuestro Dios es capaz de librarnos del pecado, de la tentación y de darnos la fuerza para vencer. Él es capaz. Y no solamente Él es capaz, sino que ya Él nos dio la fuerza. Él nos dio las herramientas. ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora? Es levantarnos en el nombre de Jesús y decirle, ya no voy a ser esclavo del pecado. Ya yo no voy a ser esclavo de la depresión. Ya yo no voy a ser esclavo de la soledad. Porque ¿sabes algo? Satanás sabe cuál es tu necesidad. Y si tú vives, y si tú sufres, tienes un sentimiento de soledad, él siempre está presentándote personas
para que tú peques, para que tú te vayas, para que tú te envuelvas, para que te envuelvas en una relación que viola los mandamientos de Dios. Si tú sabes que, si él sabe que si tú tienes necesidad y te gustan las cosas de este mundo, Él te va a presentar eso que te gusta. Pero ¿sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Es decir, yo amo más a Dios que al mundo. Yo amo más a Dios que mis propios deseos. El día que tú entiendas que lo que Dios tiene para ti, que lo que tú tienes para ti mismo, tú vas a ser una persona feliz. Te vas a libertar de toda condenación, de toda ansiedad, de toda preocupación. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy en situaciones difíciles, yo siempre miro hacia el futuro y digo, ¿qué es lo que Dios dijo? Dios ya hizo una promesa para tu vida. Dios ya te prometió, ya Dios habló sobre tu vida. Y una de las cosas que Él nos garantiza y nos dice, que yo voy con usted hasta el fin de los tiempos. Eso significa que yo puedo pararme con confianza ante los problemas, las dificultades, las invitaciones que el mundo pueda hacerme. Y decir, Dios es fiel. Y yo voy a preferir a Dios. Yo voy a escoger a Dios. Yo voy a esperar en Dios. Iglesia, debemos de orar en todo tiempo. Debemos de orar en todo tiempo. Debemos orar por todo. La Biblia nos dice, oren en todo tiempo. Oren por todo lo que necesitan. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Debemos de orar cada día. Y el texto termina diciendo, ¿por qué yo voy a hacer esto? Dice, porque de Dios es el reino, porque de Dios es el poder y porque de Dios es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.